Aquí calcularemos a partir de este problema la carga animal, la capacidad de carga y el coeficiente de agostadero. Los datos que se nos proporcionan son el peso vivo, el consumo de masa seca que tiene una unidad animal en porcentaje del peso vivo. Tenemos unos bovinos con un peso vivo de 450 kilogramos y un consumo de masa seca del 3% de su peso vivo. También estos datos que nos otorgan es que en este rancho tienen 3 especies trabajando con estas hectáreas que abarca cada uno. ¿Está? Y el coeficiente de aprovechamiento de cada una de estas especies. También nos otorgan el rendimiento de forraje fresco en toneladas por hectárea y el porcentaje de materia seca que abarca estas diferentes especies. Entonces vamos a calcular a partir de estos diferentes rendimientos que va a tener el forraje. Aquí simplemente vamos a bajar para la comodidad del ejercicio el rendimiento en toneladas de forraje fresco por hectárea, que es un dato que ya nos otorgaron aquí abajo. Entonces tenemos el rendimiento de forraje fresco en toneladas por hectáreas al año para las 3 diferentes especies. Lo primero que tenemos que hacer es pasar este rendimiento de toneladas por hectárea a toneladas por superficie que abarca cada especie. Es decir, te lo tenían dando como qué tanto rendía tu maíz o tu diferente especie en una hectárea. Y aquí queremos en sus hectáreas totales de cada especie. Es por eso que tomamos su rendimiento forrajero de forraje fresco por hectárea, aquí está, y lo vamos a multiplicar por su superficie total. La superficie total ya no las habían otorgado. Entonces, por ejemplo, para la primera parte tenemos que tomar los 52 toneladas de rendimiento de forraje fresco multiplicada por las 32 hectáreas que equivale la en especie número 1. Entonces tenemos estas 52 toneladas de RFF por hectárea multiplicado por las 32 hectáreas que son de esta especie y nos va a dar en 1664 de toneladas por superficie. Pasamos de hectárea a superficie al año. Y eso haremos con todos y sus diferentes rendimientos de forraje fresco y las hectáreas que equivalen. Es decir, 45 toneladas de la especie 2 por 16 hectáreas que son su total. Y hay 50 toneladas de la especie 3 por las 8 hectáreas que equivalen al otro, a su superficie total de la especie número 3. Y estos son los rendimientos de forraje fresco dados en toneladas por superficie al año. Y aquí están. Ahora calcularemos el rendimiento de materia seca total. ¿No me equivoco? Sí. El rendimiento de materia seca total. Entonces utilizaremos ahora los rendimientos que tiene el forraje fresco, pero ahora por superficie. Por eso están estos resultados que ya obtuvimos anteriormente. Equivaldrían al 100% de esta superficie. Entonces queremos, se nos va a otorgar, aquí como ya vimos, un porcentaje de materia seca. Este porcentaje de materia seca lo haremos una regla de 3. Este rendimiento de forraje fresco por superficie equivaldría al 100% y queremos calcular la materia seca de este 100%. Entonces, apoyados de esta entonces nos apoyaremos del ejercicio y la materia seca que nos fue otorgada para cada uno de estos. Y tenemos estas cantidades. Para calcular esta regla de 3, pues vamos a sustituir los datos. Haremos la primera, que sería con la especie número 1. La especie número 1 tiene una materia seca
de 28.5%. Entonces la colocaríamos aquí. Y un rendimiento forrajero fresco por superficie total de ese forraje de 1664, como calculamos anteriormente. Entre 100 obtienes este dato de materia seca por este entre 100, y aquí está 28.5% por 1664 entre 100, y nos deben dar estos resultados. Igual serían lo mismo para los otros, las materias secas que se nos están otorgando por las superficies que estos ocupan entre 100. Y estos son los resultados que nos van a dar. Estos resultados tienen unas unidades de toneladas por superficie al año. Ahora vamos a calcular el rendimiento de materia seca disponible. Este igual va a tener estas unidades de toneladas por superficie al año. Y bueno, como estamos hablando de esta materia seca, vamos a usar los datos que obtuvimos del ejercicio anterior, el rendimiento de materia seca total, pero ahora por superficie y disponible. ¿Qué queremos decir con esto de disponibilidad? Pues básicamente vamos a tener diferentes coeficientes de aprovechamiento en los forrajes dependiendo de las mismas especies. Estos igual ya se nos fueron otorgados en el ejercicio. Aquí están, que para la especie 1 es de 55, 62%, especie 2 y especie 3 65%. Entonces, esta es la fórmula para calcularlo. Este rendimiento de materia seca total equivaldría a un 100%. Y tenemos diferentes coeficientes de aprovechamiento que pues van a bajar la disponibilidad de esta materia seca. Es por eso que lo que tenemos que hacer es usar el coeficiente de aprovechamiento. Vamos a sustituir los datos usando el coeficiente de aprovechamiento primero, que para la especie 1 es de 55%. Y el rendimiento de materia seca total, que lo calculamos anteriormente, es de 474.24, y lo dividimos entre 100. Entonces aquí está cómo se deberían de hacer y el resultado. Esto igual se hace con todos los demás forrajes, dependiendo los coeficientes en porcentaje que te están otorgando y el rendimiento de materia seca total que tuvo cada uno, y vas a obtener estos datos. Ahora aquí vamos a sumarlos, así logrando tener estas toneladas de materia seca disponible en el total de hectáreas, es decir, todas las hectáreas las obtuvimos al sumar pues el total de hectáreas que ocupaba cada uno de estas especies, y nos da 56 hectáreas. Entonces el total de toneladas de materia seca disponible, ya le quitamos el coeficiente de aprovechamiento y está retirando como lo que no se ocuparía y demás. Además ya aplicamos este porcentaje de materia seca y el rendimiento que tendría cada forraje. Toda esta tabla ya la utilizamos para poder convertir esta cifra. Las toneladas de materia seca disponible en las 56 hectáreas totales al año. Ahora esto es en una superficie total, y pues para los cálculos que ahorita veremos cuáles son, necesitamos convertirlo a simplemente una hectárea o calcularlo para una hectárea. ¿Esto cómo se hace? Pues para las 56 hectáreas tenemos este número de 455.71 toneladas de materia seca en 56 hectáreas. Entonces, si dividimos este número entre las 56 hectáreas, nos daría lo que es el resultado para una sola hectárea. Entonces tenemos un rendimiento de materia seca disponible en una hectárea y en una superficie. Aquí están.
Muy bien, ahora apoyados de los datos que también se nos fueron otorgados, más calcularemos el consumo de materia seca. Iniciaremos por el día. La fórmula para calcular el consumo de materia seca es el peso vivo equivale al 100%, y entonces tenemos un consumo de materia seca expresado en porcentaje, que normalmente es en el 3%. Igual en nuestro ejercicio se nos dio un peso vivo de 450 y un consumo de materia seca por unidad animal del 3% de su peso vivo. Es por eso que aquí sustituimos estos datos: 450 de peso vivo, el 3% del consumo de materia seca, y nos da este resultado. Esto es en un día. Kilogramos que se consume, porque es las unidades que nos habían otorgado en el ejercicio, kilogramos. Y bueno, para obtenerlo por año tenemos el consumo de materia seca por día, que es lo que calculamos ahorita, y lo multiplicaremos por los 365 días del año, y así obtendremos el consumo de materia seca que hará un bovino o estos bovinos en kilogramos al año, y nos sale esta cifra que bueno, es un tanto difícil de trabajar. Entonces pasaremos de kilogramos a toneladas simplemente con esta división, y aquí tenemos esta conversión, obteniendo 4.93 toneladas de materia seca al año. Al dividir esta cifra de kilogramos entre 1000 nos da toneladas, y es la conversión que hicimos para facilitarnos el uso de estos datos. Ahora sí, ya obteniendo estos datos, podemos empezar a trabajar con lo que se nos ha pedido, que es la carga animal y la capacidad de carga, además del coeficiente de agostadero. Entonces, tenemos que la carga animal es el rendimiento de materia seca disponible por hectárea al año. Entonces, entre el consumo de materia seca por unidad animal al año. Estos datos que vamos a tener aquí o que nos están pidiendo es por hectárea, entonces ya lo calculamos acá arriba, que es este. No usamos el de superficie, sino el de hectárea. Y el consumo en toneladas de la materia seca al año. Entonces tenemos estos datos. Quiero recalcar que la carga animal se define como el número de unidades animales que pastorean una hectárea por un periodo determinado. Entonces, pues tenemos este rendimiento de materia seca disponible por hectárea al año y el consumo que hará cada una de estas unidades animales al año. Es decir, tenemos 1.649 unidades animales por hectárea al año que pueden consumir o que estarán consumiendo o pastoreando en esta superficie que tenemos con nuestra materia seca disponible. Ahora calcularemos la capacidad de carga. La capacidad de carga se define como el número de unidad animal que pueden ser mantenidos en la superficie total por un periodo determinado. Es decir, cuántas vacas podemos mantener con todo nuestro forraje en el año. Entonces vamos a usar ahora, en vez de el carga animal, estábamos usando el rendimiento de materia seca disponible por hectárea. Aquí utilizaremos por superficie. Entonces este igual ya lo calculamos acá ahorita. Utilizaremos el de superficie porque queremos calcular con nuestro forraje total, no tanto como lo que abarcaría una hectárea, porque eso es lo que diferencia la carga animal de la capacidad de carga.
Una está centrada en la hectárea y otra el total de la superficie. Igual todas son al año, y si se dan cuenta son muy parecidas las fórmulas, simplemente cambia esto de en hectárea a superficie. Entonces igual ya tenemos estos datos, los vamos a sustituir. Estos ya los calculamos y ya sabemos de dónde vienen. Acá recalcar que aquí está pues la superficie total señalada como 56 hectáreas, que ya vimos de dónde salió. Y nos da este valor, 92.43 unidades animales por la superficie al año. Es decir, podríamos mantener a esta cantidad de vacas en todo con todo nuestro forraje al año. Ahora el coeficiente de agostadero. Este coeficiente de agostadero, calcularemos por último el coeficiente de agostadero. Este se define como las hectáreas necesarias para sostener una unidad animal al año en forma permanente. Entonces, lo que haremos es calcular el consumo, usar el valor del consumo en toneladas, igual que ya habíamos calculado, de la materia seca por unidad animal al año, entre el rendimiento de materia seca disponible por hectárea, es decir, como la definición nos indicaba, el coeficiente de agostadero señalaba las hectáreas necesarias. Entonces pues primero empezaremos cuánto consume este animal en una hectárea, ¿no? Al año, ambos son al año, y entonces aquí sustituimos estos datos. Igual ya sabemos de dónde los obtuvimos, no estamos usando el rendimiento de materia seca disponible en superficie, sino en hectárea. Y nos da este valor, 0.60 hectáreas por unidad animal al año. Y así es como calculas estos tres valores. Primero tienes que ir con estos datos que se te otorgan, ir calculando los rendimientos. Posteriormente el consumo de materia seca, o puedes hacerlos al revés, no importa, al final son datos que vas a utilizar, pero sí debes calcular ambos. Y con esos datos ya simplemente sustituir en estas fórmulas y ya. Igual aquí están las definiciones de cada uno de estos conceptos que manejamos, por si no se entendió, y las unidades que representa cada uno. Y gracias.